Gracias, Daniela, por la presentación. Gracias también al Malva por invitarme. Y en general, yo diría por haber tenido la decisión o tomado la decisión de programar una charla, una conversación, una conferencia sobre un tema que parece más bien subsidiario, y en parte lo es a la muestra, pero no por eso menos relevante. Menos relevante que la obra de Rafael Barradas para la pintura, eso es lo que quería decir. Y en general lo que termina sucediendo es que las discusiones o las charlas sobre música, por la condición misma de la música, terminan siendo menos atractivas que cualquier charla sobre artes visuales. Así que por eso también decía que agradezco y felicito al Malva por haber dado un espacio para esta conferencia. La mayoría de ustedes seguramente conoce mucho más a Rafael Barradas que a Carmen Barradas, y esta misma asimetría en el conocimiento es lo que hace que uno tenga un poco la tentación, cuando habla de Carmen Barradas, y como dije recién se suele hablar muy poco de ella, de terminar explicando su música, sus piezas musicales, que son más bien escasas. Es una obra, como vamos a ver, bastante escasa en su cantidad y aún en su duración. Pero lo que termina pasando, decía, es que se tiende a entender e incluso a escuchar esta música como el correlato de la pintura de su hermano Rafael. Esta es una tentación, igual que cualquier otra tentación. También esta promete bastante facilidad y satisfacción, ¿no? Digo esto porque realmente está todo a mano. Se puede hacer prolijo en las fechas de realización de la pintura de Rafael Barradas y de la obra de Carmen Barradas, y sería muy difícil equivocarse. Lo que pensaba es que en todo caso la objeción sería que ese acierto nos dejaría prácticamente en el mismo lugar en el que empezamos, y entonces ya podríamos ir concluyendo que la música de Carmen Barradas es el caso musical del vibracionismo, o incluso más vulgarmente su banda de sonido. Y con eso terminaríamos la conferencia. Sin embargo, y aprovecho para recomendarles un libro que quizás alguno de ustedes conozca, se llama The Music of Painting, es un libro de Peter Bergo, y es un estudio dedicado a las contaminaciones o tráficos entre la música y las artes visuales, sobre todo en el modernismo, aunque Bergo hace un excurso hacia el romanticismo, ¿no? Porque naturalmente no puede desentenderse del problema wagneriano, ¿no? o de la simiente wagneriana en toda esta discusión. Cito este libro no solamente porque es pertinente para lo que vamos a hablar, sino porque Bergo, en el prólogo, se impone una especie de conducta práctica, que voy a tratar de seguir también aquí, que consiste en buscar y tratar de encontrar lo que está detrás de esa comparación entre música y arte visual. Y eso justamente para no desfigurar ni achatar uno de los términos para tratar de facilitar la comprensión del otro. Esto que digo sobre la música y las artes visuales, perfectamente podríamos ponerle un nombre propio y que sea Carmen Barradas y Rafael Barradas. Entonces, cuando uno habla de las contaminaciones, para usar de nuevo esta palabra, que pudo haber, o la colaboración incluso en las obras de cada uno de los hermanos, debería justamente tratar de evitar la relación de causa-efecto o la relación de correlato, sino más bien pensar qué era lo propio de cada uno de ellos y cómo en eso propio de cada uno de ellos aún así consiguieron establecer algún tipo de conversación. Conversación artística, ¿no? Naturalmente.
Dicho esto, hay que empezar sí con un detalle que es biográfico y que no puede pasarse por alto, es que en estos términos en los que yo me estaba refiriendo, la colaboración entre estos hermanos existió y hay pruebas de sobra. Por ejemplo, en la correspondencia entre Rafael Barradas y Joaquín Torres García, y Pilar, la esposa de Rafael Barradas, cuenta, según un testimonio que recogió la pianista Nefer Kreger. Nefer Kreger fue una pianista uruguaya de quien ya vamos a hablar un poco más adelante, que cumplió una tarea decisiva en el conocimiento, en la difusión y en el estudio de la música de Carmen. Digo Carmen y Rafael no porque no tenía ningún tipo de confianza con ellos, sea claro, simplemente para no estar repitiendo el apellido continuamente. Dice entonces Rafael, según el testimonio que recogió Nefer Kreger, dice: Carmen y Rafael se proponían temas que cada uno interpretaba y elaboraba según sus propias disciplinas. Esto es un poco lo que yo les decía recién. Al amanecer, intercambiaban los trabajos en fraternal ejercicio de crítica y autocrítica. Ellos trabajaban mientras nosotros dormíamos. Y hay una palabra acá al principio de la frase que me parece bastante singular, cuando dice que intercambiaban temas. Por supuesto, la palabra tema tiene la ambigüedad de que puede usarse en la pintura y en la música. El tema de una pintura, para simplificar esto, podría ser perfectamente su asunto, la anécdota. Y el tema de la música es más bien una unidad melódica mayor que esa unidad mínima a la que llamamos motivo, ¿no? Es el tema el que nos empieza a dar el contorno melódico. Y en ese sentido casi que uno podría decir que el tema, es decir, la melodía, es la anécdota de la música. Si es que fuera lícito establecer este tipo de reflejos. Un paréntesis, hay una... en este mismo sentido de las comparaciones entre artes, hay Adorno, el filósofo Adorno, creo que en Filosofía de la Nueva Música, o quizás en alguno de los ensayos posteriores, dice que el orden tonal o la tonalidad era para la música lo que había sido la figuración para las artes visuales. La frase es interesante y aún así me parece sospechosa, tan sospechosa como la que yo dije recién, por eso lo quise mencionar. Como sea, entonces, si uno parte de esta palabra, tema, que participa de dos mundos, a partir de esa palabra uno podría empezar a pensar la semejanza entre un arte y otra y decir que una podría ser la traducción visual del sonido o la traducción inversa y la otra la partitura como obra visual. A veces, y en Barradas puede suceder, no siempre, ambas coinciden. Podría mencionar un caso un poco más cercano en el tiempo. Hacia 1959 se publicó, salió en la editorial Universal Edición, una editorial que publica partituras, sobre todo, una partitura de Stockhausen que se llama Cyclus. Y hubo un crítico de la revista Melos que dijo que en una primera impresión esa partitura parecía tratarse menos de una partitura que de un dibujo de Paul Klee. Y entonces, me parece que la pertinencia de la observación de este crítico, que probablemente, como muchos críticos, no siempre saben lo que están diciendo,
consiste justamente en el término de la comparación. Porque Klee era justamente el modelo de un encuentro moderno entre la música y la pintura. Y esto no solamente por la anécdota de que el pintor eligió su arte a los 20 años, es decir, bastante tardíamente. Hay una anotación en el diario, por ejemplo, que dice: la opinión de que la pintura es el oficio adecuado se va fortaleciendo cada vez más. Y esta anotación es de 1900. Después de años de vacilar entre dedicarse a la música o no. Igual él siempre siguió siendo un instrumentista amateur, tocaba el violín y demás. Digo esto porque lo mismo podríamos decir que en el caso de Carmen Barradas y de Rafael Barradas en el sentido contrario, no solamente la circunstancia biográfica explica esta afinidad. Porque lo que pasa con Klee es que ocupa un lugar como de precursor en esa largamente buscada convergencia entre pintura y música. Y no son las notas musicales, las figuras, en el sentido musical, que podrían aparecer en sus pinturas, aquello que desnuda de manera más evidente ese vínculo. Esta es la partitura de Stockhausen, que según el crítico lo hacía pensar en pinturas de Klee. No estaba tan desorientado igual, ¿eh? Esta es una pintura bastante famosa de Klee que se llama Fuge in Rot, Fuga en Rojo. Las figuras, ahí ustedes lo están viendo, algunas curvas, otras rectilíneas, surgen como de un fondo negro en series más o menos independientes, como voces. La aparición es paulatina en color y en tamaño. Sí, se llega a ver bien acá en esta reproducción, pero van del gris al rosa pálido y precisamente alcanzan su máximo tamaño en el rojo, ¿no? En esa gradación veloz, las figuras multiplicadas es como si se pisaran, se superponen, y resulta, entiendo yo, bastante evidente que Klee quiere lograr una figuración de lo que en música se llamaría un estreto. Es decir, lo que Klee busca acá, o la pretensión de Klee, es fijar espacialmente la dimensión temporal de la música. Eso que se llama forma y que es en realidad una metáfora del espacio, ¿no? Me llama la atención porque la nominación, esto de Fuga en Rojo, por un lado es decisiva porque nos orienta y a la vez termina siendo como residual. Es como el residuo de la primera intención de Klee. Esa primera intención o impulso musical se vuelve luego inesencial ante la contemplación de la obra concluida. Y digo otro ejemplo más, mucho más tarde, en 1966, un pintor estadounidense, Mark Tobey, fue un pionero en la abstracción norteamericana, un pintor muy admirado por Cage, le puso como título de sus cuadros Arieta. Y es lo mismo, es como si fuera en realidad un pretexto para que el observador tuviera que someterse voluntariamente a un ejercicio de imaginación. Es decir, ver cómo en esa arieta imaginamos mímesis donde no hay ninguna prueba de que la haya, ni tampoco ninguna evidencia de que pueda haberla, ¿no? Otra vez esta idea de la imitación de una forma.
Los cuadros de Klee y Toby, el de Toby no se lo mostré, pero tampoco es importantísimo, créanme que son bastante distintos, pero en los dos casos creo que parecen responder a ese mismo principio, ¿no? Hay un optimismo sobre la posibilidad de confusión entre las artes, como la ilusión de una universalidad estética. Carmen Barradas también, incluso fuera de su trabajo musical, fue presa de esa ilusión. Hay una serie de trabajos de ella, por ejemplo, esta no es, esta es una geometría del acorde, y son unos ejercicios que ella hacía, que eran como, ahí está dicho, como de plástica musical, ¿no? Esta ya es una obra de Barradas que se llama Violinista, y acá pasaría un poco, lo vamos a ver un poco más adelante, lo que yo les decía de Klee. Digamos, si uno se viera impelido a encontrar una traducción visual de un acontecimiento sonoro, no sería por los violines que están ahí, ¿no? Sino sería sería casi como una ilustración de tipo escolar, ¿no? Y no es eso de lo que estamos hablando. Como sea, tendemos a pensar que estas tentativas son más bien propias del siglo XX, y es cierto. Y sobre todo de las primeras décadas del siglo XX y sobre todo de las vanguardias. De acuerdo, es muy probable que estas tentativas sean propias de las vanguardias, pero los supuestos o los presupuestos en los que se fundaban ya no eran necesariamente propios de la vanguardia, sino que eran anteriores. Acá pasa un poco lo mismo que yo les decía con el libro de Peter Bergo y la remisión inevitable al drama musical wagneriano. Y más que al drama musical tal como está escrito, sino a las ideas de Wagner que justificaban el drama musical. Y en la primera mitad del siglo XIX, otro compositor, Robert Schumann, tiene una observación en una serie de aforismos o de sentencias, que es la siguiente. Dice Schumann: la estética de un arte es la de las otras, difiere solamente el material. Lo repito, la estética de un arte es la de las otras, difiere solamente el material. La unificación de las artes que sanciona un poco Schumann acá, obliga, aun cuando uno la apruebe, por supuesto a preguntarse por el material. Y entonces acá empieza el problema cuando uno trata de buscar esa relación que yo les decía antes, de causa-efecto entre Carmen Barradas y Rafael Barradas, o entre Rafael Barradas y Carmen Barradas. Porque el problema es que la estética puede ser la misma, pero la materia con la que trabajaba cada uno de ellos no era la misma. Y acá algo que para mí es todavía más crucial, que es que la materia de la música no es el sonido, tal como lo estamos entendiendo acá y en general, sino el sonido en el tiempo. Es decir, que el material de la música o la materia de la música es el tiempo mismo. Y el movimiento, cuando se lo fija, ya no es movimiento. Y entonces acá viene la siguiente consideración que uno podría hacer. La mímesis del tiempo en el espacio no es posible salvo por un acto de ilusionismo artístico. Del mismo modo que, visto del otro lado, la ilusión de la detención en la música es imposible y solo puede lograrse con un tiempo que sigue transcurriendo, pero que sentimos detenido. Por supuesto que estas consideraciones de tipo más especulativo o teórico no podemos asegurar que estuvieran necesariamente en la cabeza ni de Carmen Barradas ni de Rafael Barradas,
Probablemente sí, pero no puedo asegurarlo, o por lo menos no puedo asegurar que estuvieran en estos términos, pero sí en otros artistas que trabajaban en el mismo momento que ellos, es evidente que sí estaban. Por lo pronto, uno tendría que pensar acá en el llamado simultaneísmo y en Robert Delaunay, ¿no? Y fíjense que cuando Franz Marc, otro pintor, vio unos trabajos de Delaunay en París, dijo que estaban, cito, completamente construidas, sin tema. Uno diría, decía Marc, fugas de puro sonido. Acá hay otra vez una aclaración, no me voy a extender en esto, pero la frase de por sí tiene una curiosidad, porque decir que hay una fuga y que no hay tema es casi como una especie de negación misma de la fuga. Parece la broma de Lichtenberg del cuchillo sin mango al que le falta la hoja. Es decir, si una fuga no tiene temas o no tiene voces, pues bien, no hay fuga. Lo que pasa es que lo que trata de decir Marc es que es una fuga de puro sonido, es decir, que sería el sonido lo que cumpliría la función de la voz en una fuga como las conocemos. Dejo esto simplemente como un detalle porque es una frase bastante singular. Ignoro si fue deliberada o fue un error de Marc, o sencillamente ignorancia también, otra vez, de las palabras que estaba manejando, quizás con alguna irresponsabilidad. Y fíjense que entonces, ya que les recomendaba el libro anterior, les recomiendo otro libro que es, no sé si conocen a Juan Eduardo Cirlot. Acá hay, creo que la editorial del Malva publicó algún trabajo del Cirlot. Creo que publicó el diccionario de símbolos, si no recuerdo mal. Bueno, él tiene otro libro que es bastante interesante también, que es el diccionario de los sismos. Y ahí define lo que él llama vibrismo. Y dice, como son definiciones literalmente de diccionario, dice así: tendencia dirigida a expresar el movimiento en el estatismo. Fue ensayada en las postrimerías del movimiento futurista, y en particular por Delaunay. Por supuesto, acá lo que nos sigue interesando es esta observación, ya bastante evidente, de la expresión del movimiento en el estatismo, ¿no? Y fíjense, ya que hablaba de Delaunay, le dijo Delaunay a Kandinsky en una carta, Kandinsky, que dicho sea de paso, que es otro caso que nos excede en este momento, pero que también podría haber entrado en la conversación, le dijo que lo que él quería, es decir, Delaunay, era encontrar leyes más flexibles que las de los cubistas. Leyes fundadas en la transparencia del color, comparable a las alturas musicales, es decir, a las notas. Y dice, es lo que me obligó a buscar movimientos del color. Por supuesto, esta frase tiene otra vez, parece como el eco o el reflejo invertido de lo que había dicho Marc sobre Delaunay, ¿no? Las fugas de puro sonido son casi lo mismo que los movimientos del color, visto según de qué lado de la materia lo mire uno. Y acá también hay otro detalle que sería una especie de nota al pie. Así como antes yo les decía lo de la fuga sin tema, también acá habría algo para decir sobre la frase de Delaunay, porque él quiere buscar una ley que se funda en la transparencia del color, pero comparable a las alturas. Y lo curioso de todo esto es que Delaunay parece encontrar el color en la altura y no en el timbre, que es donde, por lo general, en la música es mucho más fácil encontrarlo. Por supuesto, acá seguimos
profusamente abusando de las metáforas, como siempre pasa que uno tiene que decir algo sobre cualquier tema y específicamente sobre la música, ¿no? Pero es cierto que lo que llamamos color en la música básicamente es el timbre. Tal vez, esto también lo dejo como un tema para alguna conversación ulterior, Delaunay, si es que estaba un poco más interiorizado, tenía un trato más íntimo con la teoría musical o con la música misma que Marc, consideraba que el timbre era un parámetro de la altura. Un poco al revés de la famosa idea de Schoenberg en su obra Farben, donde básicamente lo que trata de demostrar es lo inverso, ¿no? Y lo primero es el timbre. Para volver a lo que decía antes, entonces podríamos decir que el programa de unificación de las artes fue romántico, pero su puesta en acto, su realización, no podía ser más que vanguardista. Es decir, infiltrar el tiempo en el espacio. Era ese el programa de Rafael Barradas, no solamente de él, sino de los otros artistas de los que mencionamos. Y el de Carmen Barradas era asimétrico y opuesto. Es decir, yo diría la mímesis del espacio en el tiempo. En ese sentido, la alineación de Carmen y Rafael Barradas con la vanguardia futurista, con el simultaneísmo, con el ultraísmo, que conocieron ya en España, y en general con la mayoría de los ismos, en el caso de Carmen Barradas, resulta más clara que nunca en una obra de ella que se llama Fundición. Antes de hablar de esa pieza, habría que hacer una pequeña información biográfica para quien no esté del todo enterado de cómo fue la evolución de Carmen Barradas. Carmen Barradas terminó sus estudios en el conservatorio en Uruguay en 1915. Y el 2 de octubre de ese año, una vez que consiguió el título de profesora, se fue a España con su familia. Y se llevó algunas piezas que ya había empezado a componer en Uruguay. Y fue ahí donde Carmen Barradas y Rafael Barradas, que se llamaban Pérez Jiménez, adoptan el apellido de la abuela paterna, y Carmen directamente termina confirmando con el nombre completo de la abuela. Es decir, es como si Carmen Barradas y Rafael Barradas hubieran nacido de nuevo en España. Y no es una idea del todo descabellada, porque básicamente nacieron públicamente como artistas en Madrid. Y de ese nacimiento nació a su vez una trilogía que no fue pensada como trilogía, nosotros ahora la vemos como tal, de Carmen Barradas, que es la que forman Fabricación, Aserradero y Fundición. Todas piezas que tuvieron su primera audición en 1922, es decir, hace exactamente 100 años. Exactamente no, porque el concierto fue el 22 de diciembre, o sea, falta un poco. Hubo varias de esas piezas que en realidad, con bastante razón, Carmen Barradas llamaba sobre todo bocetos. Pero no, yo creo que no lo llamaba bocetos porque estuvieran ellas mismas inconclusas, sino porque, como en toda vanguardia, se piensa en una obra que es pospuesta indefinidamente y a la que nunca se quiere alcanzar, porque alcanzar esa obra implicaría negarse en cuanto a vanguardia. Entonces es el boceto perpetuo. Fue comentado ese concierto, y el que lo comentó fue nada menos, quizás el nombre ahora no les dice mucho, salvo que se dediquen a leer sobre música, fue un historiador y crítico. ¿Sigo? Sí.
fue un historiador y crítico muy importante, se llamó Adolfo Salazar. Adolfo Salazar, además de ser crítico e historiador, tiene un libro bastante considerable sobre la música del siglo XX. Salazar asistió a ese concierto en Madrid y escribió una crítica que empezaba mal, adversamente. Dice, no se las voy a leer entera la crítica porque es extensa, pero leo algunos pasajes. Dice: el caso de la señorita Carmen Barradas es un caso simpático de intuición y de buenas disposiciones que se derrochan en una serie de esfuerzos excesivos y de pura pérdida de energía, por causa del aislamiento en que esta señorita trabaja. Esta frase también es curiosa, ¿no? Porque en realidad lo que le está reprochando, y ahora se va a ver en la cita siguiente, es que el exceso del esfuerzo consiste en que si estuviera en una comunidad con otros artistas, entiendo que músicos, o al menos que Salazar ignorara la comunidad de la que estaba participando Carmen Barradas, por una comunidad bastante activa, esos otros artistas, con su ejemplo, le hubieran ahorrado casi como si dijera pasos en falso, es decir, derroches de pérdida de energía. La frase es discutible por varias razones, ¿no? Porque uno también podría pensarlo en el sentido contrario. Si estas obras tuvieron la originalidad que para la época tuvieron, fue precisamente porque trabajó sola. Más bien, uno podría concluir que terminaron siendo obras de escuela en el horizonte de la música del siglo XX por el aislamiento musical en que fueron hechas, y en todo caso justamente por eso de lo que estamos hablando ahora, porque la incidencia que recibieron no fue de la música, ¿no? Salazar, sin embargo, destaca algunas cosas. Habla de la fina sensibilidad de Barradas y agrega: esas obritas, esto no habría que tomarlo en un sentido desdeñoso, sino que realmente son, ahora vamos a escuchar, son piezas muy breves. Esas obritas denotan una capacidad especial para asimilarse las más finas cualidades del arte actual. Acá acierta. Tanto por el agudo sentido que revelan para apreciar el color armónico, como por su sensibilidad para la belleza de la disonancia y la sensualidad de la materia empleada. No vamos a seguir discutiendo a Adolfo Salazar, pero tiene algunos, diríamos, para usar una palabra un poco desafortunada, tiene algunos insights bastante notables esto. Bueno, si quisiéramos pasar en limpio lo que decíamos antes, bueno, por ahí mejor que escuchemos fundición antes de seguir. La versión que vamos a escuchar, por supuesto es muy posterior la grabación, es una grabación que hizo Nefer Kröger, la persona de la que hablábamos antes. Van a ver que el registro es más bien precario, pero vale la pena.
Bien. Hay una cuestión con este título. Me gustaría detenerme un segundo antes de seguir. Que es cuando uno piensa en la palabra fundición, inmediatamente piensa en algo industrial. Y hay una, además de que la palabra quiere decir también eso, hay una razón, que hay una pieza casi contemporánea de esta, del año 27, que es la pieza de Alexander Mosolov. Quizás alguno de ustedes la conoce. Ahora la vamos a escuchar un momentito. Es curioso porque la pieza de Mosolov fue hecha evidentemente sin ningún conocimiento de la obra de Barradas, pero hay una diferencia, hay varias diferencias. La primera es que la obra de Mosolov se llama La fundición de acero. Es decir, ahí no tenemos ya ninguna duda de qué es lo que quiere representar Mosolov. Y en realidad era el primer movimiento de una suite que no concluyó nunca, que se llamaba Acero. Y como decía, la obra se estrenó en el año 27, ¿no? Para conmemorar el 10º aniversario de la Revolución Rusa. Vamos a escucharla simplemente para ver si podemos sacar alguna conclusión de esto que yo les decía. Acá hay un video, el director es Esa-Pekka Salonen. Bueno, muy bien.
no sé a ustedes qué les habrá parecido, no parecen obras muy semejantes ni que partan de los mismos principios. La obra de Mosolov es una obra, si uno usó una palabra anterior, es como una obra programática a la manera en la que el constructivismo podía entender el programa musical, o hace pensar, aunque lo imitado no es lo mismo en Pacific 231 de Honegger, ese mismo esa misma representación, diría, acerada, justamente. Creo yo que no es lo que pasa con la pieza de Krueger, con la pieza de Barradas, a pesar del título Fundición. Y entonces creo que si volviéramos a lo que veníamos diciendo hace unos minutos, podríamos, quizás tentativamente, pasar en limpio la poética de Barradas de la siguiente manera y decir entonces que la música de Barradas tiene como tema el espacio y como materia el tiempo. Y que en todo caso, creo yo, la fundición a la que se alude en ese título es precisamente a esta. A la fundición de un tema y una materia que no están destinadas a poder fundirse. Esto además de la enorme cantidad de diferencias formales que hay entre la obra de Mosolov y la de Barradas, ¿no? Habría que hacer un análisis morfológico, pero ya si les prestaron alguna atención se han dado cuenta que la forma en la pieza de Barradas es mucho más laxa que la de la pieza de Mosolov, que es una forma bastante, otra vez, férrea. Y creo que este choque de tema y material, choque y a la vez fundición, es como el origen de la novedad de Barradas. Y es la causa también por la que uno puede, desde nuestra época, escuchar algunas de las piezas de Carmen Barradas, incluso vamos a ver algunas de las partituras de ella, a la luz de lo que se llamó luego en el siglo XX el experimentalismo, ¿no? No tanto el experimentalismo a la Cage, como se ha asociado alguna vez, sino como el experimentalismo del precursor de Cage en algunos aspectos. Me refiero a Henry Cowell, ¿no? Con la diferencia de que el experimentalismo, cuando se volvió ya más consciente de sí mismo, se convirtió en un punto de partida, mientras que en la música de Carmen Barradas es como la conclusión inevitable a la que llega. Pero ya vamos a ver que después no sigue experimentando con el experimentalismo. Quería mostrarles otra pieza. Esto lo vamos a ver después. Bueno, esta es la partitura de fundición. Es una de las partituras, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene notación más convencional. Este taller mecánico, ya la notación no está convencional, pero quería detenerme en otra que es fabricación. No sé si tengo la partitura acá. No, creo que no. Bueno. Porque sobre todo en fabricación, lo que empieza a usar Barradas sobre todo es algo que musicalmente se llama cluster, ¿no?
que bien podría ser definido, como una vez lo definió muy apropiadamente el crítico Federico Mongeau, como la ocupación plena de un ámbito de alturas. Es decir, uno tiene un ámbito de notas, imaginemos un acorde, ocupa algunas, aquellas en el orden tonal que están autorizadas por la legalidad de la tonalidad en cuestión, o en otros casos, sin someterse a esa legalidad. Cuando uno ocupa todas esas notas, obtiene un clúster. Esto lo usa muy discrecionalmente, ¿no? Sin que haya en la pieza necesariamente una motivación formal, y a la vez también discretamente, porque ya vamos a escuchar algunas otras piezas. Lo que tiene de notable la música de Barradas es que su novedad trata de no llamar la atención sobre el hecho de ser nueva, aunque parezca medio paradójico esto. Está como disfrazada en muchos casos, ¿no? A ver si tengo el ejemplo de fabricación, se los puedo mostrar. Sigue siendo el mismo concierto de Neferkrege. Este recurso y el uso así, no diría estructural, por ejemplo, del arpegio, también aparece en varias piezas de ella, e incluso en una que se llama Andaluza, la niña de la mantilla blanca, que es un poco posterior, desde el 27, tiene la particularidad además de que le pide pedal de principio a fin. Les voy a hacer escuchar simplemente el principio de esta pieza para que se me fue. Ahí lo recupero. Es sencillamente al principio, pero ven que es la misma construcción que en la pieza anterior. Acá también pasa algo que nos hace pensar en la frase de Delaunay, ¿no? Porque lo que empieza a gravitar acá es lo que bien podríamos llamar un principio de resonancia, ¿no? Y que muy rápidamente Barradas convirtió, Carmen habló, como en un principio constructivo
que tiene una relación directa con lo que decíamos antes de la fundición también, ¿no? Esta idea de que una cosa se confunde con otra y es lo que en general provoca, por hablar de la pieza en cuestión, esta última, lo que provoca el uso del pedal, ¿no? El pedal provoca como una especie de nebulosa, sobre todo cuando se mantiene, casi que la resonancia se vuelve como algo neblinoso, ¿no? Entre las otras piezas que estrenó ese día de 1922, que comentó Adolfo Salazar, hubo otra pieza que se llamó Cíngaros. Se la menciono porque tiene una particularidad que es también bastante singular para la época. Cuando la partitura dice lo siguiente, dice, esta composición, tiene una nota al pie la partitura, dice, esta composición se ejecutará sosteniendo el pedal izquierdo, bueno, otra vez el pedal, pero esta vez no es el pedal sustain, sino el otro, para obtener un sonido opaco. Los acordes del andante se expresarán con pesadez flexible. Y acá viene lo curioso, dice, el brazo derecho llevará un brazalete de plata con varios hilos. En el andante se procurará no hacer uso de él. De manera que en todos los acordes del andantino debe exagerarse el movimiento de muñeca hacia arriba y en unión de estos sonidos adquiere su justo carácter. Es decir, con una cosa tan sencilla como agregarle otro instrumento a la muñeca del pianista, por un lado provoca una especie de acontecimiento performático, pero además de eso poco le hubiera faltado para directamente intervenir el piano, que básicamente era la idea percutiva, era lo que buscaba también Cage cuando imaginó el piano preparado, ¿no? Y entonces acá viene lo otro que también yo mencioné muy al pasar al principio, por ahí se acuerdan, que fue el problema de la notación de la obra de Barradas, Carmen. Y es curioso porque pasa cuando uno ve alguna de las partituras, por ejemplo esta misma que está acá, si consigo que esto se vaya, no, esta no. Discúlpenme, pero voy a ponerlo desde el principio y vamos a adelantar hasta llegar a la que quiero. Esto es lo que pasa con la gente torpe, tiene que volver a empezar una y otra vez. Ven, por ejemplo, el taller mecánico. Esta notación, si bien uno no podría decir que es una notación no convencional, tiene algunas particularidades que vuelven su lectura, yo diría que por lo menos ardua, sobre todo si uno quiere tocarlo. Y cuando esto me pasaba a mí, cuando uno ve estas partituras, puede pasarle lo mismo o sentir lo mismo que le pasó al crítico alemán con la partitura de Stockhausen, de la que hablábamos antes, con Cyclus. Y que la primera impresión que uno tiene acá es que parece encontrar el gesto gráfico de los dibujos y las pinturas de Rafael Barradas en alguna de estas partituras. Y de hecho, fíjense que Salazar, en esa crítica de 1922, hace otra observación bastante, yo diría, perspicaz, que es que dice que Barradas tenía, o él veía, la creencia en Barradas de haber inventado nuevos signos gráficos. Y si uno se fija alguna pintura de Barradas, por ejemplo esto, que es un retrato justamente de Carmen, encuentro yo la misma línea rítmica, y podríamos ver otros trabajos también de Rafael Barradas donde esto se repite. Claro que hay una diferencia
que uno no puede pasar por alto, que es que la partitura en cuanto tal debe ser en primera instancia una prescripción para que la pieza sea ejecutada. Es decir, la partitura no es la obra todavía, o menos lo es en términos puramente gráficos. Mientras que la pintura de Barradas ya lo sería. Y acá es donde también vuelve a intervenir esta diferencia de la materia, ¿no? De la que yo hablaba antes. Finalmente la partitura no es más que una instrucción para el tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes después siguió, adelanto un poco porque estamos entrando en la zona ya del estrangulamiento del tiempo. Digo, yo no sé si alguno de ustedes escuchó algunas piezas posteriores de Carmen Barradas. Porque es bastante curioso lo que sucede. Carmen Barradas, luego de ese periodo de explosión estética de los años 20 en España, volvió a Montevideo en el año 28. Dio algunos conciertos en Montevideo y finalmente dejó de componer en 1949. Murió muchos años más tarde, en el año 63. Y lo que es llamativo es cómo hubo un progresivo... da la impresión como si la música de Carmen Barradas se hubiera ido aniñando. Es decir, como si se hubiera vuelto de una ingenuidad, yo diría, un poco inquietante. Y yo diría incluso, quizás de manera más alarmante, de una resolución musical por lo menos dudosa. Y esto es difícil que... Acá se presenta un dilema que es el dilema de si el destino de un periodo artístico, en este caso las vanguardias, se cumple también en aquellos individuos que fueron vanguardistas, o si, por el contrario, hay una deserción que puede ser enteramente individual, pero que no afecta al fracaso de la vanguardia en cuanto tal. Tiendo a pensar lo primero. Tiendo a pensar que en este destino artístico de Carmen Barradas, incluso su ignorada obra durante muchas décadas, se cumple también algo del destino de las vanguardias, de las que pervive más un nombre que aquello que se ve o se escucha. Digamos, cualquier interesado en la pintura conocía a Carmen Barradas. ¿Qué había hecho? No sabemos, no nos interesa. Sabemos de su importancia, pero esa importancia no necesita ser probada. Y fíjense, les voy a hacer escuchar una pieza de las últimas, que se llama Los zapatitos de mi muñeca. Hay varias cosas con Carmen Barradas. Carmen Barradas tuvo también un periodo de obras igual que su hermano, pero más acusadamente en ella, de obras con una entonación más religiosa. Hubo como no diría una conversión, pero sí una vuelta. Pero en este caso la pieza simplemente dice esto y parece casi como ahora si uno quisiera buscar correlatos, parece una ilustración de Las Hortensias de Feliberto Hernández. No sé si conocen esa novela o relato de...
Bueno, como ven, es bastante singular esta pieza. Sí, quizás involuntariamente terrorífica. Cuando yo decía que había problemas, si uno se toma el trabajo de revisar la partitura, la decisión sobre las dinámicas es incomprensible. ¿Por qué? No se entiende por qué hay fortes en un lugar, no tiene la menor, o por lo menos se nos ha ocultado eso a nosotros. No digo que no lo tuviera ella, porque por alguna razón lo hizo. Yo no pude comprenderlo, así que... pero el arco, de todas maneras, desde las piezas que escuchamos hasta esta, no deja de ser, no sé si terrorífico, como vos dijiste, Patricia, pero sí inquietante, pero en el sentido de algo que no llegó a resolverse como esperaba ser resuelto, ¿no? Ese tipo de inquietud. Y de ahí es donde yo les decía antes de esta postergación indefinida de la obra, y probablemente esto explicaría, tampoco podemos saberlo, y es una audacia que no deberíamos tomarnos, o yo no debería tomarme, concluir también que la renuncia a la música tuvo una relación directa con eso, con que ese proyecto o lo que ella entendió que era la música en ese momento ya no lo era más, y ya tampoco había tiempo para para volver atrás, ¿no? Bueno, estamos con el tiempo justo, no sé si tienen preguntas, creo que no sé si podré contestarlas, pero bueno. Yo tengo una pregunta. Vamos a usar el micrófono, así Sí, queda perdón. bien en la grabación, no hay ningún problema. Bueno, primero agradecerle un montón a Pablo, la verdad que... Gracias por la generosidad, un placer la verdad escucharte y bueno, sí, abrimos el espacio a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué se sabe sobre su formación como compositora? Porque una cosa es graduarse como profesora de piano y otra cosa es estudiar la carrera de composición y las materias propias de esa área. Bueno, podría contestarte dos cosas, o más de dos, sobre ese punto. Lo primero es que quedaría por... a ver, queda para mí sin respuesta la pregunta de si realmente se puede enseñar a alguien a componer, ¿no? Me acuerdo que Gerardo Gandini, un compositor argentino, decía siempre, él tenía unos talleres y decía que que nadie le había enseñado a componer y que él no podía enseñarle a nadie a componer. Lo más que podían hacer era discutir o comentar las piezas que cada uno estaba escribiendo, cosa que él cumplía en esos talleres porque él mismo sometía sus piezas al juicio y a las observaciones de los alumnos. En segundo lugar, es cierto que sobre todo ahora, composición es una carrera en la que se estudian estilos y después hay una cantidad de conocimientos que no son estrictamente de la composición, pero que son ineludibles para la composición. Sí, armonía, contrapunto, como dije antes, morfología, en fin, las materias que están en cualquier conservatorio. Es de suponer que Barradas, en tanto se recibió de profesora de piano, tiene que haber estudiado esas cosas. Ahora, si la pregunta es si tuvo un maestro de composición, no. No que lo sepamos, pero con discípula de tal, ¿no? Igual no creo que las deficiencias o los méritos que uno pueda encontrar en la obra de Barradas tengan relación con eso, ¿no? Tampoco los maestros responden por los alumnos, de la misma manera que no todos los padres responden por los hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Más detalles tampoco la bibliografía sobre Carmen Barradas es muy voluminosa,
Está el libro de Neferkreger, que es en ese sentido lo más cercano, porque ella sí fue discípula de Barradas. Y eso. Qué fastidiosa. Otra pregunta. ¿Escribió solamente obras para piano? Las que yo conozco son todas para piano, sí, exactamente. Únicamente. Sí. Okay. Listo. Ni siquiera de cámara, pero eso tampoco sería para preocuparse tanto. Es decir, uno de los compositores que ella admiraba especialmente, Chopin, básicamente escribió la mayoría de sus piezas para piano y para piano solo. Que, bueno, la comparación no era más... Pero bueno, discúlpeme, no fue... Igual con Chopin también hay una... También es para seguir conversando, pero suele decirse, por ejemplo, en los conciertos para piano, que la escritura orquestal de Chopin era defectuosa. Eso es algo que para mí no es cierto y además no es el tema de hoy, pero es una observación para mí equivocada. Pero bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que percibo es el proceso de pasar de una locomotora a una cajita de música. Y eso es lo que puede ser inquietante, como pasar de blanco sobre blanco a los retratos de Malevich que faltó pintar a Stalin, Sí. nada más. Sí. Igual creo que el maquinismo de Barradas es más atenuado que el de, como que vimos, que el de Mosolov, ¿no? No diría que es tan voluntario y tan... En otra época hubiéramos programático. dicho que era más femenino. Claro. Bien, en otra época. ¿De qué vivía esta mujer? Ya no se puede hablar más tampoco de cómo se dice, cuando uno estudiaba las sonatas de Beethoven te decían que había un tema masculino y un tema femenino. Bien. Corresponde anotarlo también. No conozco ¿De qué vivía? los ingresos, no, supongo que cuando volvió a Montevideo vivía daba clases. Así, de hecho, por eso les mencioné, esta señora Neferkreger fue alumna de ella, vivía de eso. En España no sé de qué viviría. Hacían muñecos. Sí, bueno, pero no sé si eso, ¿cuánto rendía eso? Era una familia muy Sí, austera, digamos, muy austera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como pintor estuve relacionando también. Voy a hacer una breve introducción, a pesar de que hablaste de Kandinsky. En lo espiritual, en el arte, él explica muy bien el tema de las resonancias, los sonidos vinculados a la forma, al color y relacionado con un instrumento. ¿No es así? Sí, no solamente es así, sino que como vos sabés muy bien, lo que fue clave, y eso lo podés leer también, es la relación de él con Schoenberg, ¿no? Claro, justamente, precisamente. Y además, los Bueno, títulos mismos que le puso a varias estaba pinturas. pensando, discúlpame, Sí, el tema de los sonidos, también en Barradas, pintor, relacionado con las formas y los colores. Y la resonancia, el timbre, ¿no? Digamos, del color con los sonidos y la repetición de las formas también. A mí me parece que hay toda una relación también ahí, creo. Sí, absolutamente. Sí, por lo menos es lo que intuyo. No, es Intuitivamente lo digo, ¿no? No, más que una intuición parece una constatación, eso que estás diciendo, y está Bueno, bien. justamente porque Lo que pasa, claro, amo la música y pinto con música. Está bien entonces, que lo hayas la mencionado. relación. Yo debía haber aclarado al principio que no me iba a detener tanto en hablar de la pintura de Rafael Barradas, salvo de esta manera. Claro, pero yo Porque- enseguida intuí esa Claro. historia, ¿no? Es decir, ahí creo que hay una simbiosis entre los dos hermanos. Sí, exacto. Pero, sí, Diríamos, si bien son dos cosas diferentes, pero que tienen su sentido y lo relaciono con Kandinsky también, ¿no? El tema de cómo él, desde lo espiritual, el arte señala todas esas cuestiones. sí, ahí habría que darle la razón a Schumann, que la estética era la misma en los dos. Exactamente. Claro, lo que pasa es que para Y bueno. mí, pero ahí lo interesante se vuelve cuando justamente el material no es el mismo. Claro, Y además exactamente. son materiales
mucho más distintos que los que, por ejemplo, tenía Schumann cuando hizo esa comparación. Él no estaba pensando en la pintura, él estaba pensando en la poesía y en la música. Pero todavía en ese caso era más sencillo, porque en todo caso la poesía, aunque esté en una página, es un arte del tiempo también, ¿no? Entonces, en este caso me parece que ese divorcio, a partir de esa coincidencia inicial, o primera, o primigenia, se vuelve más radical y más complejo. También está la cuestión de la línea de tiempo, ¿no? Ubicarla, estas dos personas, en una línea de tiempo, en un proceso de industrialización, de mecánica, de la aparición del automóvil, de sí, pero toda esa cuestión, eso es me parece, por eso el tema de la experimentación. Eso es cierto, pero no todo el mundo que estuvo en ese momento vanguardista, ante eso que vos decís, la industrialización, la máquina, reacciona del mismo modo. Vos fijate que en la vanguardia ultraísta, con Rafael Barradas, estaban también Nora Borges y Guillermo de Torre. Y si vos querés fijarte, ese es un caso, ya nos alejaría mucho, pero la reacción inicial a las vanguardias que tuvieron Nora Borges y Guillermo de Torre fue muy distinta. Digamos, Guillermo de Torre escribió un libro que se llamaba Hélices, que es un libro así, fuertemente maquinista, incorporando la cuestión de los caligramas de Apollinaire, y Nora Borges nunca tuvo esa inclinación industrial. Entonces, como tampoco la tuvo Jorge Luis Berman, ¿no? En otro sentido. Pero, así que, por eso te digo, eso, lo que voy a decir es cierto. Si uno se fija en la cronología, hay algo de la época que empuja, pero no todos igual son empujados al mismo lugar, ¿no? No, a mí me llamaba la atención desde el Digamos, lugar... a Borges eso lo empujó, el Borges de acá lo empujó a los suburbios. Entonces, entiendo, pero me llamaba la atención en esas primeras instancias de esta mujer haciendo este tipo de sonidos y esa repetición. Sí, sí. Cómo tenía que ver también con el momento ese tan especial de cambios, ¿no? Sí. También, me parece. Sí, eso sin duda. Obvio. Bueno, Sí. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a dar por concluido gran, la verdad, charla. Muchísimas gracias por haber venido. Están las invitaciones para poder acercarse a la muestra de Rafael Barradas, Hombre Flecha, donde también está la presencia de Carmen. Se escucha también algunas de las obras que estuvimos conociendo el día de hoy. Nuevamente gracias, Pablo, un placer. Gracias y bueno, buenas tardes. Gracias.